Bueno, vamos a hablar un poco de un tema que necesitamos tener presente para el primer trimestre, que son las leyes de Newton, ¿sí? Las leyes de Newton, de Isaac Newton, pertenecen a la rama de la física que se llama dinámica, ¿sí? La dinámica de qué se ocupa de las causas del movimiento de los cuerpos. A diferencia de la cinemática, donde solamente estudiábamos los movimientos en sí. Bien, tres principios fundamentales. Principios o leyes, ¿sí? Principios, ¿por qué? Porque no son deducidos de nada, simplemente son datos experimentales que se obtienen directamente, ¿sí? No se deducen, se obtiene el valor experimental. Por ejemplo, el principio de inercia, ¿sí? Que es el que más o menos estamos sujetos a diario, es aquel que dice que todo cuerpo intenta permanecer en el estado que está. ¿Sí? Puede ser de movimiento o de quietud. Por ejemplo, si viene un colectivo y frena de golpe, intentamos seguir de largo, o si estamos quietos y el colectivo arranca, nuestro cuerpo tiende a quedarse en el lugar donde está. Después este principio de acción y reacción, dejo el segundo para el último, ¿sí? Este es el principio que dice que toda fuerza, por ejemplo, si yo presiono con una fuerza hacia un lugar, ¿sí? Esto me devuelve una fuerza igual y contraria, ¿sí? En dirección contraria a la fuerza que yo apliqué, ¿sí? Yo por una cuestión de entendimiento lo dibujé así, pero esa fuerza se debe dibujar mismo acá, ¿sí? En el mismo punto de aplicación, ¿sí? Entonces yo, supónganse, aprieto la pared con una determinada fuerza, me devuelve una fuerza igual y contraria. Esa se la llama par reactivo. Pero vamos a hablar del principio de masa, del segundo principio, ¿sí? Donde Newton lo que plantea es que ensayando con determinadas fuerzas sobre un cuerpo, ¿sí? Diferentes fuerzas, por ejemplo, una fuerza de 10 newton, un ejemplo, ¿sí? Sacando el cálculo, ¿sí? de cuánto se desplazaba ese cuerpo, supónganse una distancia horizontal de 1 metro, ¿sí? Sobre una superficie bastante pulimentada, o sea, disminuyendo lo máximo posible el rozamiento, este cuerpo es obviamente macizo, no masivo, va a adquirir una aceleración que es proporcional justamente a la fuerza que se hace, ¿no es cierto? O sea, que si yo, en vez de 10 newton, pasaría entonces ahora a ser 20 newton, ¿sí? El doble de fuerza, esto va a tener el doble de aceleración en la segunda vez. Entonces, básicamente lo que postuló Newton entonces es que a cada fuerza, ¿sí? Le corresponde una distinta aceleración. Fíjense que al principio habíamos dicho 10, supónganse que nos había dado 5 de metros por segundo cuadrado de aceleración, ¿no es cierto? 10 newton. Bueno, en la segunda vez hicimos el doble, 20 newton, y la fuerza me da la aceleración me da 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces fíjense que la relación 10, 5, 20, 10, si la dividimos nos da un número, una constante, ¿sí? En este caso sería 2. Este número, esta constante 2, Newton la llama masa, ¿sí? 2 es la masa de este cuerpo, entonces, que acelera a estas tasas de velocidad. Y como bien habíamos dicho, estas fuerzas que se operaban sobre un cuerpo masivo daban una aceleración, la relación era fuerza, ¿sí? Sobre aceleración me daban una constante que conozco como masa, ¿sí? Para que quede dependiente solo de la fuerza, despejo la aceleración para aquel lado y me queda fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Fuerza, unidad de Newton; masa, unidad en el sistema internacional, kilogramos; aceleración en el sistema internacional, metros segundo cuadrado. Vamos a hablar un poco ahora del teorema de trabajo de energía, ¿sí? Teorema, ¿sí? Es una proposición, una hipótesis de mayor nivel que se deduce de axiomas, ¿sí?
se demuestra a partir de axiomas de una teoría, ¿sí? El teorema de trabajo de energía lo que justamente demuestra es que el trabajo, en inglés podemos definirlo como work o L, laboro en italiano, ¿sí? Vamos a dejar la L, ¿sí? L, ¿sí? Cuya unidad va a ser el joule, ¿sí? Ponemos directamente J, es igual, va a ser igual al producto de la variación, recuerden que el signo delta significa variación, de la energía cinética de un cuerpo, ¿sí? Y a partir de esta fórmula es que vamos ahora a deducir la fórmula de la energía cinética de un cuerpo, ¿sí? Para recordar algunas cosas, ¿sí? La energía cinética está relacionada, ¿sí?, a la masa de un cuerpo que está en movimiento, justamente de ahí viene la palabra cinética. Cinética significa kinesis y en griego significa movimiento. Bien, entonces, si yo quiero entonces deducir la ecuación de la energía cinética a partir del teorema del trabajo, puedo postular lo siguiente. Primero, de lo anterior que habíamos visto, ¿sí? El trabajo también es el producto de la fuerza por la distancia, ¿sí? La fuerza por la distancia que se ejerce sobre un cuerpo, ¿sí? El trabajo de una fuerza, entonces, supónganse sobre este cubo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un cubo, ¿sí?, de masa 1 kilogramo, ¿sí? Este cubo reposa sobre una superficie pulida, ¿sí? El trabajo de la fuerza para mover de un newton, de una fuerza de un newton para mover este cubo de 1 kilogramo, ¿sí?, va a ser igual al producto de la fuerza en sí de 1 newton, ¿sí?, por la distancia. Vamos a suponer que lo movió 1 metro. En este caso, entonces, el trabajo, L, va a ser igual a la fuerza 1 newton por la distancia de 1 metro, ¿sí? Cuando yo multiplico newton por metro, me queda una unidad derivada, ¿sí?, que la voy a conocer como joule. ¿Sí? Simplificado, simplemente una J. Bien. 1 por 1, 1, en este caso me queda 1 joule. Bien. Ahora, ¿cómo vinculo todo esto para obtener la ecuación de energía cinética? Bien. Si yo digo que el trabajo entonces es fuerza por distancia, ¿sí?, en vez de poner fuerza también podría poner, ¿sí?, el concepto de la segunda ley de Newton. Recuerdan que habíamos dicho que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces ponemos trabajo igual y en vez de fuerza colocamos masa por aceleración, ¿sí? ¿Sí?, todo multiplicado por la distancia, ¿sí? La distancia, según lo que habíamos visto ya anteriormente en cinemática, les recuerdo que era la variación de la posición, ¿sí?, el desplazamiento o la distancia. La distancia sería el valor del módulo del desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento es una medida vectorial, la distancia es el módulo. Pero básicamente la distancia entonces podría estar representada por el módulo de delta x, ¿sí? Delta x será delta, habíamos dicho letra griega diferencia, posición final menos inicial. Es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Pero como se trata de un cuerpo que voy a mover desde una situación de reposo, ¿sí?, una situación de reposo con velocidad inicial 0, entonces automáticamente este término se me anula, ¿correcto? Entonces me va a quedar entonces que delta x, saco el símbolo del módulo, ¿sí? Ya se entiende que esto es justamente lo que estamos hablando de distancia. Podríamos ponerle d, si quieren, ¿sí?, d ya para reemplazar entonces el módulo de la diferencia de posición, va a ser igual al 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, en vez de poner distancia acá, voy a poner entonces 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Muy bonito. Bien, bueno, pues la cosa no termina acá, ¿sí? Esta fórmula podría yo simplificarla un poco más. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría a lo mejor cancelar, ¿sí?,
reemplazar, mejor dicho, en los lugares donde tengo aceleración, podría reemplazar por su equivalente de la aceleración constante, que me dice que la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo. ¿No es cierto? La variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Como velocidad inicial habíamos dicho que el cuerpo estaba en reposo, se anula, entonces me queda básicamente velocidad. Velocidad final o velocidad, podríamos dejarlo sobre tiempo. ¿Sí? Esa velocidad sobre tiempo es lo que vamos a reemplazar en cada uno de estos lugares de la multiplicación. Entonces volvemos a poner L es igual a M, y en vez de poner A ponemos velocidad sobre tiempo, ¿sí? Por un medio, y en vez de poner A volvemos a colocar velocidad sobre tiempo, ¿sí? Todo esto sobre la raya fraccionaria, la misma raya fraccionaria, multiplicado, en este caso, el tiempo al cuadrado. Matemáticamente tenemos t por t, es t cuadrado, se puede cancelar tranquilamente con la de arriba, ¿sí? Y todo esto me queda de esta manera. Trabajo, ¿sí? Que habíamos dicho que era el producto de la variación de la energía cinética, ¿sí? Esto es variaciones energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿sí? Va a ser igual todo esto a masa por B cuadrado, ¿sí? Y me queda el 2 abajo, para que quede más elegante la fórmula, puedo poner directamente acá adelante un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces va a ser esto igual a la energía cinética. Como energía cinética seguramente inicial es 0, ¿sí? Me va a quedar energía cinética final, podría directamente poner solamente energía cinética. Entonces energía cinética, traducido, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Para el caso de la energía potencial, la otra energía, ¿sí? De la cual preceden de la energía mecánica, ¿sí? Es una energía, la energía potencial, que la vamos a definir con la EP. Le ponemos la G porque es producida justamente por la gravedad, esa potencialidad. La gravedad, recordemos que era la aceleración que el campo terrestre, que la atracción de la masa terrestre ejerce sobre los cuerpos y los acelera a una aceleración que vamos a llamar G. El valor de G, lo ponemos por acá, es 9,8 metros segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. Bien. Partimos en la anterior deducción de energía cinética, que habíamos dicho que entonces el trabajo era el producto de la fuerza por la distancia. Bien. En el caso de la fuerza, tratándose de supónganse, una bola de 1 kilo de masa, ¿sí? Que se encuentra suspendida al borde de una mesa de 1 metro, ¿sí? De altura, h 1 metro. Esto tiene una energía potencial asociada a esta posición, ¿sí? Distinta de acá. En este caso va a ser energía potencial 0, pero en este caso energía potencial no va a tener energía potencial 0. La fórmula la vamos entonces a determinar a partir de este teorema también. Si decimos que la energía era también a su vez la variación, recuerdan, de energía cinética, ¿sí? También podríamos pensar entonces que la energía potencial, ¿sí? Energía potencial gravitatoria va a ser igual al producto de la fuerza, que en este caso va a ser el peso, ¿sí? El peso en este caso es el producto de la masa por la gravedad. O sea que en vez de poner fuerza hacemos lo mismo que pusimos en el anterior, masa por gravedad, ¿sí? Y en el caso de la distancia no va a ser una distancia horizontal, sino va a ser una distancia vertical, una altura, ¿sí? Que en este caso va a ser 1 metro, le voy a poner entonces altura 1 metro. Entonces la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Su fórmula será entonces masa por gravedad por altura, ¿sí? Eso me va a dar la energía potencial de un cuerpo suspendido.